Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches donde se encuentren. Aquí su host Alejandro Ramírez Quirós y aquí me encuentro con un invitado muy especial, Fernando Smith, el Trade Commissioner de ProChile aquí en Taiwán. Fernando, de antemano muchísimas gracias por esta gran oportunidad en el Un- primer podcast, primer invitado en Taiwán, latinos en Taiwán. Increíble. Cuéntanos un poco sobre ti, qué haces, qué te gusta, particularidades tuyas. Perfecto, bueno, un gusto Alejandro, gracias por la invitación para tener esta oportunidad de conversar un poco sobre lo que son el comercio entre Chile y Asia y en Taiwán en particular. Y bueno, un honor poder ser el primer entrevistado en este podcast, así es que feliz de poder participar. Yo llevo en Taiwán 4 años como agregado comercial, como Trade Commissioner de ProChile en Taiwán, pero esta es mi segunda pasada en Taiwán. Yo hice mi doctorado también en Taiwán entre el 2011 y el 2016, por lo Wow. tanto no me era ajeno este mercado cuando llegué, dado que mientras hacía el doctorado ya estaba trabajando en ProChile como Trade Manager y también parte de esta misma oficina. Así es que fue realmente un agrado poder llegar de vuelta, en este caso con otro cargo, con el cargo de la responsabilidad de Trade Commissioner, para promover los negocios entre Chile y Taiwán y también poder potenciar nuevas áreas, nuevos sectores que hoy día la verdad es que no se están viendo entre América Latina y el este de Asia y bueno, en mi caso en particular en Taiwán. Exacto, es que una de las cosas más fundamentales que queremos enfatizar en este podcast es conocer en sí qué hace ProChile y qué hace Chile en sí. Muchas de las generalidades que la gente puede pensar que Chile puede hacer y que exporta y que produce, lo primero y fundamental que se les viene a la cabeza a las personas es cerezas, salmón, quizás el que tenga un poco más de conocimientos sabrá el litio, quizás el que tenga mucho más conocimientos sabrá que es un incursionador en todo el tema de videojuegos, de cine, literatura también, 2 premios Nobel de literatura. Cuéntanos un poco más, Fernando, ¿cuál es tu Mira, visión de esto? voy por dos partes, lo que mencionabas al principio, ¿qué es lo que hace ProChile? Partamos de la base. Nuestra principal misión es conectar empresas chilenas exportadoras, y ahí me refiero no solo a bienes, sino que también a servicios, en los cuales el modelo de negocios no necesariamente es import-export, sino que muchas veces están buscando publishers, partners o incluso inversionistas. Conectar a estos actores chilenos básicamente que quieren salir al mundo con sus productos o servicios con las contrapartes en el mercado de destino. Eso es en un gran resumen lo que hace ProChile y a lo que nos dedicamos en esta oficina. Y para eso hay que construir redes, hay que participar en ferias, hay que estar activo en distintos eventos, hay que hacer actividades de promoción y de alguna manera posicionar el nombre de Chile para que cuando lleguemos a los actores clave en el ecosistema local, sea de frutas, de productos del mar, de servicios de innovación, de videojuegos, ya nos conozcan, que Chile no sea un shock, básicamente, considerando la distancia, en el fondo estamos hablando de vuelos mínimo de 24 horas para llegar de un mercado a otro, con un costo que no es menor y con una brecha cultural importante. También una brecha horaria, 12 horas o 13 horas de diferencia horaria tampoco facilitan el desarrollo de los negocios, lo cual hace que sea muy importante para nosotros estar posicionados a la hora de ir a abrir las puertas para las empresas chilenas. Entonces esa es la base. Me voy ahora a la segunda parte de tu pregunta, que es, en el fondo, ¿qué se conoce de Chile en Taiwán? Y hoy día Chile es muy reconocido en Taiwán por la agroindustria, en el amplio sentido, los agroalimentos en el amplio sentido de la palabra. Tenemos una presencia muy fuerte en salmones, prácticamente el 50% de la cuota de mercado, el otro Wow. 50% lo tiene en Noruega y bueno, hay importaciones menores de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Islas Faroe, pero son muy minoritarias en comparación con el grueso del mercado. Entendido. Después, en fruta fresca también tenemos un importante posicionamiento en contraestación, dado que estamos en el hemisferio sur, por lo tanto exportamos en momentos en los cuales la producción local suele ser bastante más baja y no competimos con los grandes productores del hemisferio norte, sobre todo Estados Unidos, China, que también está siendo un gran exportador de fruta, Corea, Japón o los países europeos. Nuestra competencia son, en el caso de fruta fresca, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Perú. Ese es el grueso de nuestra competencia, todos ubicados en la misma franja del hemisferio sur, por lo tanto, con temporadas de producción similares y variedades similares por los climas, tipos de suelo y demás. Después está el vino,
que si bien Claro. tiene mucha presencia, en términos de volumen es relativamente bajos cuando uno ve la canasta completa de exportación chilena. Y por último, el sector minero, fundamentalmente cobre, pero también molibdeno, litio y algunos otros derivados importantes de producción minera en Chile. Chile es esencialmente un país minero y eso ha producido, nos ha posicionado también como un país exportador de minería a nivel global. No es excepción en el caso de Taiwán. Eso es lo que se conoce de Chile. Nuestra principal misión en Taiwán es trabajar aquellos sectores que no se conocen, donde Chile sí es reconocido en América Latina, el sector de servicios, por ejemplo, desde el retail, la banca, servicios al sector salud, servicios de educación, servicios técnicos de educación, servicios TICs. Después la economía creativa, los videojuegos, la música, las producciones audiovisuales, animación Claro. y el sector editorial. Y en tercer lugar, algo que está surgiendo que todavía no tiene un mercado, pero que debería tener un mercado durante la próxima década muy importante, al punto de que hay proyecciones que podría incluso reemplazar, no reemplazar, pero equipararse a lo que son las exportaciones de cobre, que es el hidrógeno verde. Es Exacto. una fuente de energía que puede realmente generar esta transición hacia las energías limpias, que Taiwán nunca va a tener capacidad de producir, porque Taiwán no tiene suficiente espacio ni suficientes energías renovables. Hoy día la producción de energía renovable en Taiwán está entre el 4 y el 5%. Wow. Y ese 4 o 5% se va prácticamente íntegro a la industria de los semiconductores. Claro. Para poder producir hidrógeno verde tú necesitas primero mucho espacio Correcto. y segundo una gran cantidad de energía renovable que te permita hacer eficiente el proceso de electrolización para generar el hidrógeno. Y eso Taiwán la verdad es que no lo va a tener, por lo tanto para llegar a ese 10 a 12% que según su propio plan de Net Zero 2050 quiere alcanzar en utilización de hidrógeno, va a tener que importar. Así es que si esto sigue acorde al plan, Taiwán va a requerir importación de hidrógeno verde y Chile está desarrollando muchos proyectos de producción de hidrógeno, es el principal en América Latina, gracias a la gran cantidad o al potente desarrollo de energías renovables no convencionales que hubo en Chile durante las últimas 2 décadas. Entonces esos son los dos desafíos. Primero, mantener donde ya nos conocen y después abrir oportunidades donde no nos conocen. Bueno, ¿y tú crees que hablando en esos campos donde no son conocidos, cuál ha sido la mayor impresión o el común denominador de impresiones que han generado en el mercado taiwanés? Cuando tú les hablas, por ejemplo, del el hidrógeno verde o de todo este tema audiovisual o de cosas que normalmente la gente no conoce. En algunos sectores hay mayor receptividad que en otros. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, ha habido mucha receptividad y muy positiva por dos hechos. Primero, el hecho de que es algo que se ve a largo plazo. Segundo, que Chile tiene un reconocimiento global en el mercado del hidrógeno verde o en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde gracias al desarrollo y las políticas que hemos seguido durante la última década. Entonces, en el sector del hidrógeno verde, la verdad es que la apertura de puertas no fue complicado porque todavía no hay un negocio a materializar. No estamos hablando de discusión de precios, sino que estamos hablando solamente de establecimiento de redes. Y en ese sentido, la Asociación de Hidrógeno de Taiwán, Taiwan Hydrogen and Fuel Cell Partnership, nos ha abierto todas las puertas, están muy abiertos también a colaborar con Chile y de hecho ellos lideraron una delegación que fue a Chile el año pasado. Eran aproximadamente 20 personas, 15 empresas, universidades, asociaciones públicas, ITRI entre ellos también, por el lado de la investigación. Y Chile está en el radar. La verdad es que hemos logrado posicionar a Chile y si bien no hay un mercado actual, sí hay un mercado potencial muy importante. Otros sectores cuesta más. La verdad es que la innovación, startups, también hemos logrado muy buenas relaciones con partners importantes acá, desde Startup Terrace, Garage Plus, Sí. Startup Island, aceleradoras, y ellos nos han ido un poco facilitando el camino de llegada a startups, pero en la mentalidad del ecosistema, en la mentalidad de los inversionistas y en la mentalidad de las grandes empresas que finalmente son las que integran estas tecnologías, cuesta todavía esa llegada. Nos ha costado abrir esas puertas. O sea, la primera puerta del soft landing, de la aceleración y la llegada a mercado está. Pero obviamente uno quiere llegar al mercado para conseguir clientes. Claro. Y el objetivo final es entrar en las grandes cadenas de suministro que han desarrollado las grandes empresas taiwanesas, desde Winstron, Delta, Pegatron, TSMC. Entrar en sus cadenas
con la tecnología chilena es el principal objetivo. Y Entendido. esa última fase es la que todavía, creo yo, no hemos logrado desarrollar, porque el conocimiento, la base que ellos tienen de los polos de desarrollo e innovación son Japón, Estados Unidos y Europa. Correcto. América Latina no entra aún en su mapa mental, no está en el top of mind. Exacto. Entonces ahí está el próximo desafío que tenemos que conseguir. Bueno, ya hablando de Chile, una potencia y líder y role model en Latinoamérica y en sí en América, ¿Chile con quién se compara, Fernando? ¿Con qué país, con qué grupo económico se compara Chile? Depende mucho del sector. Al final, si estamos hablando de agroindustria, como te comentaba, bueno, nuestro principal competidor suele ser Perú, que ha hecho un gran trabajo en el desarrollo de arándanos y uvas, por ejemplo, donde en la gran mayoría de los años ha adelantado a Chile en exportaciones. También en otras variedades con Nueva Zelanda. Es un poco nuestro objetivo aspiracional, lograr lo que ha hecho Nueva Zelanda en el sector agroindustrial con la incorporación de tecnología, con el desarrollo de marcas como Cespri, por ejemplo, que no ha conseguido ninguna otra fruta. Hoy día uno no compra un kiwi, compra un Cespri. Ya. Y lo mismo está pasando con las manzanas, con las Rocket, las Dazzle o las Envy, que han impulsado tanto Australia como Nueva Zelanda. Están Ok. posicionando el producto más allá del commodity. Uno no va a comprar una manzana, sino que va a comprar una Rocket. Tiene un valor Entendido. agregado intangible Claro. que nuestra agroindustria todavía no ha logrado desarrollar en la gran mayoría de las variedades. Entonces ahí hay un desafío importante y tratamos de mirar al benchmark de lo que han hecho ambos, tanto Australia como Nueva Zelanda. Después, si nos vamos a servicios, la verdad es que la competencia es global. Sí. Y en el caso de Asia no es latinoamericana porque hay prácticamente nula presencia de innovación latinoamericana en Asia. Me voy más allá de Taiwán, pensando en China, pensando en Corea, pensando en Japón, Claro. pensando en el sudeste asiático. Entonces, la competencia suele ser las propias startups locales, las startups del Asia-Pacífico, que son las que tienen mayor presencia, y eventualmente las de Europa, que Claro. son un poco el benchmark también con el cual nos van a comparar los distintos ecosistemas de innovación. No nos comparan en ese caso ni con Perú, ni con Argentina, ni con Colombia, porque no hay volumen Exacto. suficiente como para establecer una comparativa. Entonces la comparativa Desafortunadamente sí. pasa a ser con un mercado global. Exacto. Y después en las industrias creativas la verdad es que en general las industrias creativas buscan esa especificidad y esa unicidad que da el continente. Por lo tanto, no, más que una comparación, lo que ellos están buscando son proyectos únicos. Proyectos que tengan ese sabor cultural, porque cuando un productor taiwanés va a buscar un proyecto audiovisual a Chile, quiere algo que sea puramente chileno, no quiere un producto global. Correcto. Está Sí. buscando algo que tenga ese tinte cultural arraigado en el producto mismo. Razón por la cual, por ejemplo, la película Los Colonos, que fue nominada al Oscar, es una Exacto. coproducción Chilena. chileno-taiwanesa con varios otros países también Increíble. involucrados, Argentina también, países europeos, Francia, pero buena parte del financiamiento vino de Taiwán y Taiwán está buscando esas oportunidades únicas de alto impacto, pero que tuviesen la raigambre cultural latinoamericana y en este caso particularmente chilena. Bueno, Fernando, y cuéntanos desde esa parte latinoamericana, ¿por qué crees? ¿Cuál ha sido ese factor diferencial en Chile que ha sido tan determinante y diferente al resto de Latinoamérica? Te lo Mira, hablo en términos educativos, crianzas, sistema de salud, oportunidades. Te lo hablo desde muchos ámbitos para que tú puedas estructurar sí, bien tu respuesta. es difícil entrar en ese plano comparativo. Yo siento que, bueno, el primer factor diferencial es que Chile optó por políticas de liberalización comercial en una etapa muy temprana. Nosotros Ok. desde los años 90 en adelante optamos por una liberalización comercial, incluso antes de los 90, liberalización comercial con el mundo. Fuimos muy agresivos en la persecución de TLCs y eso nos abrió puertas en mercados que el resto de América Latina no estaba mirando en ese momento. O sea, nos permitió ser los primeros en llegar a estos mercados y por lo tanto desarrollarlos de antemano, nos dio ese first mover advantage, que es del Correcto. que tanto se habla y que fue muy positivo para el crecimiento de Chile. Después, en lo que tiene que ver con la segunda etapa, que es el desarrollo de los servicios, yo creo que también tiene que ver con dos factores. Primero, el hecho de que Chile
al abrirse al mundo, prácticamente desechó su capacidad manufacturera. Ok. En el sentido, más que desecharla, quizás desechar no es el concepto correcto, pero apostó por aquellos sectores que fueran Competitivos. naturalmente competitivos, Exacto. sin proteger la industria, sin generar subsidios especiales. Por lo tanto, si usted no es competitivo, no sigue en el mercado. Y la manufactura chilena en general no fue competitiva. Por lo tanto, Chile se fortaleció en agroindustria y se fortaleció también Minería, en la economía de los servicios. servicios. Y los servicios son los que salieron después a conquistar América Latina, desde la banca, retail, salud y otros más. Entendido. Y eso nos Wow. permitió posicionarnos en América Latina como un proveedor de servicios relevante y que hoy día seguimos teniendo. Y los servicios suelen requerir mayor nivel de innovación y eso generó también un ecosistema de innovación importante. El segundo factor tiene que ver, a mi parecer, con políticas públicas. Chile en los años 90, mediados de los 90, se puso el objetivo de entrar a la OCDE. Entrar Oh, a la OCDE requería cumplir con una serie de indicadores importantes y eso modificó una gran cantidad de políticas públicas en todo el ámbito, no solo el productivo, sino que también socioeconómico. Y eso nos permitió también desarrollar políticas públicas orientadas a la innovación, como por ejemplo el lanzamiento de Startup Chile, que nos llevó a ser felicitados por la revista The Economist hace ya unos 15 años, si no me equivoco, por ser la primera aceleradora estatal focalizada en atracción de talento en América Latina y que nos wow. valió en América Latina el nombre de Startup Nation. Startup Chile no solamente en sí mismo generó un ecosistema, sino que empezó a fortalecer la creación de un ecosistema de capital de riesgo, de un ecosistema de aceleradoras, de incubadoras privadas que generaron una masa crítica de startups importante en Chile, atrajeron también startups de distintas partes del mundo y que durante los últimos 5 o 8 años han empezado a salir de Chile. Chile es un mercado doméstico pequeño. Una Sí. startup necesita crecer y desde Chile como base estas startups empezaron a crecer primero en América Latina, después en Estados Unidos, entrando por Miami, hoy día en Europa y bueno, y la próxima frontera esperamos que sea el Asia. este de Asia. Así Uy, es. perfecto. ¿Cuántos unicornios hay en Chile, Fernando? Chile, si no me equivoco, son 3. Wow. Sí. Increíble, increíble. Y más que todo en el sector de los servicios, ¿cierto? Los 3 son, bueno, una es Corner Shop, que la compró Uber, era una app de delivery. Sí. Después está Notco, que es una empresa productora de alimentos de origen vegetal, pero no es una empresa de alimentos. Pese a lo que vende es alimentos, es una Sí. empresa de inteligencia artificial Exacto, sí. que de hecho apareció en el documental de Robert Downey Jr., The Age of AI. Si no me equivoco, era en el último capítulo, aparece también Notco como uno de los casos de éxito. Wow. Porque ellos lo que desarrollaron es un software de inteligencia artificial que se llama Giuseppe, que lo que hace es deconstruir comida de origen animal y reconstruirla con moléculas que vengan exclusivamente de origen vegetal. Vegetal. O sea, literalmente consumís productos de origen animal, pero con origen vegetal. O sea, en el sentido, consumes un vaso de leche que sabe a leche, Así es, que tiene los componentes de leche, pero no viene de un animal. tal cual. Wow, Ese es el proviene objetivo. de un origen vegetal, 100%. Una mezcla de distintos vegetales que te permiten reconstruir la estructura molecular de la leche. Increíble, increíble. Bueno, y la tercera se llama Betterfly, que Ok. es un software ESG orientado a empresas también. Es difícil de explicar el modelo, pero ha tenido un gran impacto en Estados Unidos. Excelente, excelente, Fernando. Entonces, a nivel personal tuyo, ¿crees que las políticas públicas se impactan demasiado el desarrollo exportador de un país, cierto? Es clave. Claro. Entonces, ¿cuáles son de esas la mayoría de esos sectores económicos en Chile que están más incentivados por esos subsidios o por esas propuestas? Es que no hay subsidios. En el caso de las políticas públicas chilenas, el concepto subsidio prácticamente quedó desterrado. Ok, cuéntame un poco más de eso. Lo que Sí. se genera son condiciones para el desarrollo pero no, prácticamente no, en Chile no hay subsidios directos a empresas o a sectores, con la excepción del hidrógeno verde, que es un sector que aún no existe, por lo tanto requiere el apoyo estatal para poder desarrollarse. Entendido. Los demás sectores se le han generado las condiciones de mejor acceso a mercado, condiciones de infraestructura para su desarrollo en Chile, condiciones de facilitación comercial, condiciones de desarrollo laboral para su fuerza laboral,
pero no hay un subsidio directo a la producción como en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, para los productos agrícolas. Ok. Y hablando ya en temas de tratados de libre comercio, creo que Chile es el pionero en América Latina que tiene muchos más tratados de libre comercio con diferentes sectores en el mundo. Y específicamente creo que él fue el pionero que empezó con el tema de tratados de libre comercio con los países del este asiático. Cuéntanos, ¿cuál fue la visión en ese momento de Chile? Porque me causa mucha curiosidad. Al momento, vayámonos a los años 60, 70, 50, cuando el este asiático y el sudeste asiático eran economías débiles. Y lo mismo sucedía también en Latinoamérica. ¿Cuál fue esa visión que Chile, en tu perspectiva obviamente personal, vio la oportunidad de hacer esos tratados de libre comercio con el este asiático? ¿Cuáles fueron esas oportunidades que Sí, a ver, miraron no ustedes? nos tendríamos que ir tan atrás, pero efectivamente fuimos pioneros pese a que esto ocurrió aproximadamente 20 años atrás. O sea, no es tanto el tiempo que nosotros llevamos con esta apertura comercial. Hoy día Chile tiene TLCs con más del 90% del PIB mundial. Wow. Y bueno, va un poco a la par o equivalente a lo que ha hecho México también. Ha hecho un gran trabajo de liberalización comercial con el mundo. Por lo tanto, en América Latina yo te diría que son los dos líderes. Hay otros que vienen también en camino, empujando fuerte. Perú, por ejemplo, también ha optado por esa vía de liberalización comercial. Y en el caso de Chile, mirando a Asia, la verdad es que hubo un grupo de líderes pioneros, tanto de nuestra Cancillería como desde lo que en ese minuto era la DIRECON, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que optaron por empujar TLCs en Asia con mercados que venían con un crecimiento muy potente, sobre todo los tigres asiáticos, que ofrecían mercados de consumo importantes y que además eran muy cerrados a la liberalización comercial. ¿Y cuál Okay. fue la oferta de Chile? Básicamente le dijeron, Chile puede ser un piloto para usted. Un mercado pequeño, no es un gran productor, lo que producimos no compite mayormente con lo que ustedes producen, por lo tanto no va a afectar su industria doméstica y puede ser una forma de ir suavizando la entrada de TLCs a futuro para ustedes. Y así partimos, bueno, primero con Corea del Sur, el 2003, Japón, si no me equivoco, el 2005 y finalmente China el 2008. Puede que me equivoque un poco en las fechas, No pero fue importa, no importa. más o menos esa la secuencia. Después siguió el sudeste asiático, siguió bueno, el CPTPP, siguieron también acuerdos multilaterales y de esa manera se fueron abriendo también distintas oportunidades en el este de Asia. Bueno, cuéntanos un poco de ese mercado que muchos de ustedes pueden conocer, el de las cerezas en China. ¿Cómo funciona ese mercado? Tengo entendido que la gran mayoría de la producción chilena va hacia el mercado chino, específicamente en ciertas épocas del año, como por ejemplo el Año Nuevo Chino. ¿Cómo es ese mercado? ¿Cómo lo ven desde la perspectiva del ciudadano chileno? El decir, tengo una, obviamente cumpliendo con los requerimientos del POT en Chile, etcétera, pero tengo una tierra, tengo la oportunidad de sembrar o este tipo de fruta o este tipo de fruta, pero al fin y al cabo, ¿cuál es lo que llama al productor chileno a determinar, bueno, Sí. voy a sembrar este tipo de frutas? En las frutas siempre hay que pensar en proyectos de largo plazo, porque lo que tarda en crecer el árbol y tener las primeras cosechas y después empezar a exportar, estamos hablando de por lo menos 3 a 5 años. Entonces no es un mercado, no es una decisión que uno pueda tomar en lo inmediato. Lo que nosotros vimos con la cereza en China fue un crecimiento explosivo. Ok, Entonces estamos hablando de los últimos 8 años, no más que eso. Antes de eso, la verdad es que la cereza tenía un rol bastante limitado en las exportaciones y hoy día es la principal fruta de exportación en valor, no en volumen. En valor pues, ya pasó a ser la principal fruta de exportación chilena y que además tiene una ventana muy corta. Estamos hablando de cosecha en noviembre y una temporada que termina a fines de febrero, mediados de marzo. Entonces, una correcto. ventana de exportación bastante corta, una fruta delicada, una fruta que no tiene mucha duración después de, en el fondo, post llegada a China, por lo tanto tiene que tener una rotación rápida, pero que tiene un retorno o ha tenido un retorno muy importante pese a que la última temporada fue compleja. La verdad es que Sí, lo que se ha visto con el mundo de la cereza ha sido un boom impresionante y el crecimiento de volumen sigue aumentando en Chile.
lo cual también obliga a pensar en mercados de diversificación. Hoy día prácticamente el 90% de la exportación de cereza chilena va a China, lo cual es natural en términos de lógica de mercado. China paga mejor que otros mercados. Por lo tanto, obviamente los exportadores quieren estar en China para poder sacarle el mejor rendimiento a su fruta. Pero una mala temporada en China significa también mayor riesgo, Claro. lo cual ha impulsado tendencias de diversificación que nunca van a ser realmente mayoritarias, porque China es el gran mercado que puede consumir la gran mayoría del volumen de la cereza chilena. O sea, no va a dejar de ser el principal mercado, pero en los márgenes tratar de diversificar se ve hoy día como una estrategia importante, y ahí entra Corea, entra Taiwán, entra Estados Unidos, entra el sudeste asiático y potencialmente la India. Pese a que con India tenemos desafíos logísticos importantes, ya que hoy día llegar a India son más de 50 días de tránsito. Correcto. Para frutas que tienen una vida útil más reducida, como el caso de la cereza, es complicado. Muy complejo, Entonces, hay un desafío logístico importante, pero en la medida en que India, que es un gran mercado, pueda ir comprando mayor volumen, eso va a significar la posibilidad eventualmente de buscar rutas navieras o incluso barcos charter, como los que hoy día hay a China, para llegar en mejores condiciones y menor tiempo. Hoy día el mercado de la cereza tiene unos barcos que van directo de Chile a China, que se llaman los Cherry Express, y que llegan en 20 días. Un barco regular, o sea, normal, llega entre 30 a 35. Exacto, el por Cherry los Express, stops, sí. claro, el Cherry Express ha sido una forma de, dado la gran cantidad de volumen que hay, mejorar la condición de la llegada de la cereza chilena a Chile. Pero insisto, si uno ve las cifras de exportación de la cereza, los últimos 10 años, el crecimiento ha sido explosivo, sobre todo los últimos 5. ¿Qué fue ese factor que determinó en Chile decir, especialicémonos y volvámonos expertos? Porque es que, Fernando, Mira, habla... esto es bastante espontáneo. No Sí, hay un desarrollo de una política pública. O sea, en si los serio. primeros exportadores de cereza están retornando, invento, $100 por caja desde China, el de al lado ve que le está yendo muy bien y empieza a plantar cerezas. Claro, Entonces claro. se genera un efecto dominó, y eso fue lo que pasó. Aquí no hay una Excelente. intencionalidad con respecto al desarrollo de la industria de la cereza. Sí podría decirte que hubo algo más de intencionalidad con respecto al desarrollo de la industria del salmón. El salmón no es una especie endémica de Chile. El salmón fue introducido en Chile por empresas que querían desarrollar la acuicultura. Chile no tenía prácticamente acuicultura en los años 80. Y en los 90 se empezó a desarrollar la industria del salmón, y hoy día somos líderes globales. Ahí sí hubo un trabajo estratégico más pensado con el apoyo de think tanks, la Fundación Chile en particular, que apoyaron un proceso tecnológico que es necesario para poder desarrollar esta industria. En el caso de la cereza, yo te diría que fue bastante más espontáneo. Dominó, un efecto dominó. Sí, así es. Increíble, pero es que me parece increíble que sea un efecto dominó sin planeación, pero aún así logran captar un mercado tan exigente como es China. Es que los chinos son muy exigentes en cuestión de calidad. Y aquí hay muchos efectos culturales que ellos piensan, entre más pague es porque más calidad y servicio tengo que tener. Y eso es lo que pasa efectivamente con Chile. Entonces, son ejemplos que podemos ver en Chile que tenemos que replicar en Latinoamérica para subir literalmente toda esa cuota exportadora y de calidad que tenemos que mejorar en todos los aspectos. Hablando propiamente en Colombia, que tenemos ciertos sectores exportadores muy especializados, industrializados, etcétera, pero hay muchísimas cosas que aprender de Chile, Fernando. Demasiado, demasiado, Yo creo que demasiado. todos podemos aprender unos de otros. Colombia tiene el desarrollo de industrias que también son líderes a nivel global, el café entre ellas. Sí, Pero al final, cuando una industria se globaliza, los estándares suelen subir, las exigencias suelen aumentar, y surge también la necesidad de mejorar el desarrollo de controles de calidad, el desarrollo de capacidad logística, el desarrollo de cadenas de frío completa, y los retornos van generando también reinversión en tecnología, que es algo que ocurre hoy día en la industria de la cereza. La cantidad de tecnología involucrada en la industria de la cereza en Chile es impresionante. increíble, increíble. Bueno, Fernando, movámonos un poco a la parte tuya personal. ¿Qué te gusta? ¿Fútbol?
¿Qué otro deporte se juega así bastante en Chile? ¿Cuáles son tus Bueno, gustos? en Cuéntame. Chile el fútbol es dominante, Claro, pese a que no claro. nos ha ido muy bien últimamente en las clasificatorias, ni en las Libertadores, Ah, es un ni nada, cambio de pero transición de generación, estamos en sí. cambio generacional, Sí, 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 cambio de sí. entrenador también para la Sí. selección. Y en lo personal, yo la verdad disfruto más del básquetbol. El Sí, básquetbol, pese a wow. que en Chile no es un deporte masivo, sí se juega bastante en el sur de Chile, por condiciones sobre todo atmosféricas. Hay mucha lluvia en el sur, por lo tanto se suelen jugar más deportes Indoors. techados, indoors, y ahí el Ah, básquetbol domina. mira. Qué- Pero a nivel país, el fútbol sigue siendo el número uno. A mí en lo personal me gusta más el básquetbol. Bueno, y retos que hayas visto personalmente al llegar aquí a Asia, como latino. Mira, yo la verdad es que tengo una vinculación con Asia que viene desde mi etapa escolar, entonces no he sentido nunca un shock cultural, Oh, no he increíble. sentido a nivel personal ningún reto ni desafío. El tema idiomático tampoco ha sido una barrera, pese a que yo hablo muy poco chino, prácticamente nada. El nivel de inglés en Taiwán es altísimo, Alto, muy en alto. Corea también era bastante alto cuando yo vivía allá, y no sé, los círculos en los cuales uno se mueve a nivel profesional, que tienen que ver con importadores, con gente vinculada al comercio exterior o a la innovación, todos manejan un muy buen nivel de inglés. Entonces, yo no he sentido, la verdad, ninguna barrera. Los servicios funcionan inmediato, la gente es muy amable, la sociedad está muy tecnologizada, muy conectada. Siento que todo es fácil. O sea, Sí, cualquier sí. trámite, cualquier Muy tipo poca de... burocracia. Muy poca. A nivel estatal todavía Sí. hay Pero algunas barreras comparado burocráticas, con... sí, pero en el fondo es distinto. No tiene que ver con los tiempos que demora en procesar, sino que con la cantidad de papeles y documentos que se exigen para llegar a un punto y Exacto, la poca flexibilidad que hay con respecto a eso. exacto. Que se entiende. En el fondo es una burocracia que tiene sus procedimientos Sí, estándar, sus claro, SOPs, y los siguen al pie de la letra claro, para claro. que todo funcione bien. Así es. ¿Qué te ha robado de la cultura asiática de aspectos positivos en tu vida? Eh, a ver, lo primero, el respeto. Aquí hay una Importante. sociedad donde el respeto prima a todo nivel. Respeto a los mayores, respeto a los profesores, respeto al vecino, respeto al otro en general, sea en la calle, sea cuando uno va andando en bicicleta, sea en el metro. La verdad es que uno ve respeto a nivel general. Lo segundo, el compromiso. Cuando alguien en Asia se compromete, cumple. La verdad es que No en hay nada América más que Latina hablar. en general prometemos y decimos, no, Sí, sí, yo puedo hacer esto otro, no te preocupes. Y después eso queda un muchas chorro de veces en babas. Sí, nada, entonces no hay un seguimiento al compromiso, y la verdad es que acá la situación es muy distinta. Entonces me quedaría con esos dos elementos centrales como positivo. Y bueno, tercero, la seguridad, que es un importante. tema que lamentablemente afecta a toda América Latina. La posibilidad de realmente sentirse absolutamente seguro es algo muy, muy valioso que tienen las sociedades de Asia, y que tiene que ver con el respeto y con el civismo que han desarrollado a nivel general. Correcto, correcto. Fernando, el mejor consejo que te han dado en tu vida y el peor también. Lo quisiera escuchar. Tómate tu tiempo. Mira, es difícil, la verdad, tendría que darle una vuelta. Yo creo que el mejor consejo Que le puedas dar es... a esos jóvenes chilenos, latinos, a impulsar esa cuota exportadora, a alentarnos, a cambiar muchas generaciones, muchas mentalidades que lastimosamente hemos tenido en Latinoamérica. Mira, y ya pensando más en una esfera profesional, según esto último que Sí, mencionabas, sí, atrévete. Básicamente ese es el concepto. Muchas veces en Chile, sobre todo para estos nuevos sectores, y me imagino que en América Latina en general, ven Asia como algo imposible. Y creo que esa es la principal barrera que tenemos que romper. La razón por la que no llegan un gran flujo de startups, de productoras, de desarrolladores de videojuegos, es porque piensan que el mercado es tan grande, tan desarrollado, con tantos players, que no van a tener un espacio. correcto, Y no es así. Por lo general, cuanto mayor es la competencia, mayores son los espacios también. exacto. En el fondo, eso significa que si hay tanta competencia es porque hay un mercado. Y si hay un mercado, hay Hay oportunidades, y siempre hay oportunidades. nichos y siempre hay jugadores dispuestos a probar nuevas tecnologías, nuevos videojuegos, ver nuevas películas. Por lo tanto, es importante atreverse. Creo que ese Exacto. sería el principal consejo.
evitar, y en línea con la pregunta anterior, en el fondo no es que alguien me lo haya dicho, sino que es algo que uno ve, es no comprometerse con algo que uno no puede cumplir. Wow. Eso la verdad es que en Asia se paga para siempre. O sea, aquí te abren las puertas, siempre están dispuestos a escuchar, pero si la primera vez uno no cumple, Tu reputación se acabó. por el piso, Y sí. eso tiene que ver con perder cara, tiene que ver con también una realidad cultural y con el hecho de que los negocios en Asia son muy relacionales, son muy cara a cara y requieren el establecimiento de relaciones de confianza. Claro, claro. Si yo claro. fallo a la primera, se rompió la confianza. Juan es muy, Shi muy para el difícil. suelo, literal. Claro. No, Fernando, qué buena charla, conocimientos al full, también la energía de tenerte acá, este espacio. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Te deseo siempre todos los éxitos personales, profesionales. Muchísimas gracias, en serio. Encantado y todo el éxito en el podcast. Gracias, Fernando. A ti.